Hola, ¿cómo están? Continuamos con este libro, parte general que hay que seguir hasta acabar. Vamos a tocar el tema del principio de legalidad. Recuerden que es secuencial lo que se está explicando. Para este autor hay tres principios limitadores del poder punitivo. Una característica del derecho penal es que en realidad todo lo que crea, todas las ideas, todos los dogmas es para limitar el poder punitivo del Estado. Este autor lo divide en esos puntos: principio de legalidad, intervención mínima, protección de bienes jurídicos y principios limitadores del Código Penal. Así que vamos a empezar con el principal, ¿no? Con el que es la columna vertebral, que es el principio de legalidad. Previamente, igual que su padre, este autor, Luis Miguel Bramo Arias Torres, menciona que el artículo 43 es el punto de partida para sostener de que la Constitución reconoce que nuestra república es democrática, social, independiente y soberana. Y de este artículo 43 derivan estos principios limitadores. ¿Cuáles son los principales? La legalidad, por ejemplo, la intervención mínima y la protección de bienes jurídicos. En este punto solamente vamos a hablar de legalidad. ¿Qué se debe entender por principio de legalidad? Y hay algo que nosotros vamos a recordar siempre en la universidad, ¿no? No hay crimen y no hay pena. O sea, es decir, no hay delito y no hay sanción penal. ¿Sin qué? Sin una ley. Y hay derivaciones que nos enseñan. Escrita, así, sin ley escrita. ¿Qué significa esto? ¿Derecho constitucional está escrito? No. La analogía crea otro delito. ¿Está permitido? Tampoco. ¿Qué otra derivación tenemos de ese aforismo? Es ley previa, ¿no? Es decir, tiene que haber el delito, tiene que haber la ley, tiene que haber la sanción penal y después tienes que haber cometido el delito. No puedes cometerlo antes, no existía, pues. No puedes cometerlo antes. Por eso es que las leyes no se aplican para atrás, sino que ingresan, son vigentes y tú tienes que cometerla después. Se llama principio de retroactividad. ¿Ok? Bueno, el autor no usa este término y retroactividad, pero ustedes van a escuchar bastante hablar de estos términos. Otra consecuencia es que sea cierta, ¿no? Y aquí considero de que los autores siempre van a decir que la exigencia de una ley penal, que el delito y la sanción, sobre todo el delito, ¿no?, sea preciso, lo mejor posible, es una ilusión. Esa es mi posición, ¿no? Pero el faro, el objetivo es ese. Pero de nuestro punto de vista es una ilusión y supongo que en algún momento, conforme vamos escribiendo, van a sacar nuestros argumentos. El artículo 2, numeral 24, literal D de dedo, ahí ustedes van a ver manifestada en la Constitución este principio, así como en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal. Lean, no se ha modificado todavía. Hay otro término que se vincula al principio de legalidad: reserva de ley. Es decir, solamente un espacio, un determinado grupo de personas pueden crear leyes. ¿Ok? Esto tiene un sustento constitucional, como verán, artículo 2 nuevamente, numeral A, 24A. ¿Ok? Esto está más relacionado nada está prohibido, nada está permitido, siempre debe haber una ley. Y el artículo 139, numerales 3 y 10, está más vinculado a un proceso, ¿no? Si no hay un proceso establecido, no puede llevarse a cabo. Pero como existe la regla, también existen excepciones. Por ejemplo, la ley penal en blanco, que es lo que ya hemos conversado en algún momento. No todo está en la estructura del delito, o en la estructura de la ley penal, ¿no? Delito, consecuencia jurídica, pena. La ley penal incompleta, los decretos legislativos, no todo lo hace el Congreso, también lo hace el Poder Ejecutivo. Los decretos supremos de urgencia, los decretos leyes, que ni siquiera ni siquiera en un Estado democrático, que esto es leyes en plena dictadura. Bueno, sigamos. Hablar de principio de legalidad para este autor también es hablar de la interpretación y de las fuentes de interpretación. Entiéndase que la interpretación es una necesidad de toda ley.
toda ley para ser aplicada va a ser interpretada. Sí o sí. Así que eso déjenlo como premisa número uno. ¿Y cuáles serían las fuentes de interpretación? Bueno, hay fuentes legislativas, lo que hace el Congreso, doctrinales, lo que hacen los libros, jurisprudenciales, lo que hacen los jueces, ¿no? Al hacer sus resoluciones, al tomar decisiones. Y es una advertencia, que no había leído alguna vez este tema de fuentes mediatas, pero el autor usa ese término. Y las fuentes mediatas señala de que no son fuentes para interpretar una ley penal. Y una de esas, ¿cuál es? Oye, voy a buscar el espíritu de la legislación. No, eso no existe. La moral es una fuente, tampoco, ¿no? La costumbre, y aquí sí me pareció interesante el debate, así, no es que se centre en el debate, pero sí lo menciona. Sí está bien, Vicencio Terreros, cuando él dice o menciona en su manual que el artículo 15 permite aplicar la costumbre, ¿no? Para poder interpretar si se cometió o no el delito. Que esto estamos hablando del error culturalmente condicionado, que luego lo vamos a evaluar en algún momento. Y me quedo con una frase, ¿no? Él pone, sin embargo, que dice, ocupa un lugar considerablemente amplio al lado del derecho penal formal aplicado a través de la llamada justicia popular o justicia informal. ¿De qué habla? De la costumbre. Sin embargo, dado de que estamos ante principios del derecho penal, y aquí sí me alejo de la lectura en mi opinión, considero de que no puede usarse la costumbre para crear delitos. El autor no lo dice, yo entiendo que pudo haberlo dicho. ¿Por qué? Porque existen otros principios generales del derecho, ¿no? Como por ejemplo, las interpretaciones siempre son favor rei, a favor de un procesado, o pro homini, a favor del hombre. Así que la costumbre que era el delito desde ya también vulneraría la columna vertebral, que es la ley. La ley, ¿por qué la ley? Porque, oye, un delito tiene una consecuencia, y una de las más grandes características es la pena. La pena es que te puedes ir a la cárcel, pues, 30 años cadena perpetua, ¿te imaginas? No, por costumbre voy a hacer esto. ¿No? Bueno, sigamos. Métodos de interpretación. Y aquí más apelaría a introducción al derecho, teoría del derecho, pero el autor lo ha vinculado al principio de legalidad. La auténtica, la que el legislador hace, él mismo hace su interpretación sobre la ley, ¿no? Me hace recordar el fujimorismo en la década del 90. La doctrinal, bueno, lo hacen los libros, ¿no? La dogmática. La judicial, ¿no? Los jueces a través de hacer al momento de elaborar, confeccionar su jurisprudencia. La extensiva. La extensiva aquí sí el autor me parece saludable que haya reconocido de que en realidad es una analogía. O sea, creas un hecho que está vinculado a un delito, a una pena. Y el autor ahí precisa de que sí debe ser aplicada la interpretación extensiva, pero solo cuando favorezca al reo. La interpretación progresiva se adapta a los cambios sociales poco a poco, ¿no? Hasta que resista la ley también, ¿no? No es que también sea siempre. La más conocida de todas, ¿no? La gramatical o literal. Trata de saber la estructura de cada palabra, es que algunos incluso se van al diccionario, cosa que no debe ser así, ¿no? Pero sí, se trata de interpretar los términos que componen la ley, ¿no? Aquel que mata a otro. ¿Qué es matar a otro? ¿Quién es aquel? Por ejemplo, la teleológica, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la norma? Sistemática. A la larga, todas las normas, sean dentro del Código Penal o fuera del Código Penal, y eso lo mis términos, se interpretan de manera conjunta. Histórica. Y aquí sí el autor te señala, esto no tiene valor para el derecho penal. La sociedad es dinámica y cambiante, o sea, nunca va a haber una interpretación histórica. Así en su tiempo, cuando se creó, así debe interpretarse. No, eso no calza. Y termina con un puntillazo, ¿no? Dice, ¿saben qué, señores? En derecho penal no se permite la analogía. En derecho penal, la interpretación analógica, sí. La misma ley te dice, y otro análogo, ¿no? Te permite buscar otra condición parecida. Concurso Variante de Leyes. En realidad es una institución que luego se va a estudiar, y los manuales siempre lo estudian, lo ha agregado en este punto, vinculado al principio de legalidad, porque hay situaciones en donde aparentemente dos normas, dos disposiciones legales se pueden aplicar a un mismo hecho.
y esto en realidad, sí, pues en alguna medida tiene que ver con el principio de legalidad. Y hay principios, ¿no? Hay principios dentro de esta institución llamada concurso aparente de leyes. Aparentemente puedes aplicar varias leyes, pero en realidad solo es una. Si hay una norma general y una especial, aplica la especial. Si la especial no se puede aplicar, aplica la general. La consunción, ¿no? A veces tú golpeas a alguien y luego le sustraes sus bienes. Oye, hay lesiones y también sustracción. No, pero el robo, el robo consume todo eso. Principio de consunción. Es decir, aquel hecho, ¿no?, que está vinculado con un delito, en donde todas sus características están relacionadas con un delito, ese es el que debe ser aplicado. Que tengan un buen día.